principio, cómo logramos equilibrar de manera adecuada la equidad interna, la competitividad, el mérito y por supuesto la sustentabilidad, porque esto funciona si es que hay recursos, ¿ya? Si las empresas destinan presupuesto para realizar todos estos mecanismos de adecuación. Entonces, ¿qué entienden ustedes por compensación? ¿Es solamente la remuneración? También, bueno, hay empresas que hoy día pueden darse el lujo de tener muchísimas componentes, ¿sí? Y de alguna manera, tradicionalmente las empresas están administrando el tema de la remuneración, y yo diría, ahí puse que esto es lo mínimo esperado, quizá ustedes leen esto y quizá también para poder tratar de ser lo más competitivo posible, ¿sí? Y que hay una componente súper importante que es cómo cuidamos la equidad interna, esto de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, claro, hay metodologías que logran disipar esa duda, y eso que de pronto es muy de la sensibilidad, poder dar una metodología para poder establecer cuánto contribuye, cuánto pesa cada cargo, ¿ya? Y en relación a eso, ir cuidando la equidad. En general, las empresas que están tomando esta serie de elementos para generar algunos procesos masivos de revisión y muchos parámetros, donde el tema de la evaluación de desempeño es relevante, etc. Y finalmente, cómo esto nos permite atraer, retener, direccionar a las personas, ¿sí? Y eso es como lo mínimo esperado, digamos, que un poco es esa base sobre la cual queremos conversar. Y también cuando planteamos esta conferencia o esta charla, también es, bueno, cuáles son los sinsabores también de la implementación, y decía ahí también cómo no sucumbir en el intento, ¿ya? Porque hay muchos elementos que de pronto son detalles que no tenemos que descuidar. Y lo otro es, bueno, que cuando yo hago todo esto, finalmente la conclusión que puede sacar un colaborador es, sí, efectivamente, los puestos en esta empresa están bien pagados, por lo tanto me quedo en la empresa y hay una suerte también de satisfacción, pero no sé si necesariamente de un compromiso, ¿ya? Que es lo que podemos lograr en una fase 2, en un segundo nivel, donde igual tenemos que entender bien nuestros cargos, igual tenemos que hacer una adecuada comparación, pero ya no solamente tener los descriptores de cargo o valorar los cargos por valorar, sino porque entendemos que ese deber ser que está plasmado en un formato, en un documento, en un manual de organización, que muchas veces descansa ahí en el escritorio de un gerente, es lo que hoy día los trabajadores necesitan para darle sentido al trabajo, ¿ya? Para tener la claridad del propósito, ¿sí? Y eso es relevante que no lo perdamos de vista, ¿sí? Porque ese también, de alguna manera, el entender eso significa que, bueno, cómo las empresas están valorando ese trabajo, ¿ya? Y qué elementos van a lograr establecer un pago que sea justo, que sea equitativo, que sea lo mejor que se pueda, basado en desempeño, ¿sí? Que cada vez más entienda bien cuáles son las particularidades y las necesidades de los colaboradores. Por lo tanto, ahí hablamos de poner atención al ciclo vital o a la dinámica y la necesidad de las personas, etc. Significa que ya no es algo tan esquemático, tan técnico, sino que ya avanzamos un poquito más a entender bien qué es lo que genera valor de cara a las personas, qué es lo que finalmente hace que la persona diga sí, vale la pena venir a trabajar a esta compañía. Y por lo tanto generamos compromiso, porque la conclusión que saca, a diferencia de la versión anterior, es que, bueno, los talentos en mi empresa son valorados, por lo tanto te recomiendo trabajar acá, porque hay una propuesta de valor que es entendida, que es valorada, que es creíble, y que por lo tanto genera atracción a los talentos y también hace que la gente permanezca, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a comenzar a hablar ahora, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace efectivamente todas las definiciones que puede hacer una organización en la línea que decía Fernando? Si nos quedamos en aquellos recursos o en aquellas compensaciones que son un poco el desde, o efectivamente buscamos retener y desarrollar a los talentos. Todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tienen una estrategia organizacional. Estas estrategias organizacionales se derivan básicamente de lo que las empresas buscan como visión, misión, propósito. Para poder lograr esos objetivos organizacionales, sin duda, las empresas tienen una
En la medida en que son corporaciones más grandes o más complejas, generalmente son estrategias organizacionales explícitas. Muchas veces también vienen definidas de la mano de un directorio o de los accionistas o de los dueños. De esta estrategia es de donde debemos derivar la estrategia de recursos humanos. ¿En qué mercado estoy actualmente? ¿Quién está interesado en mis recursos? ¿De dónde yo voy a obtener también los recursos humanos que van a ser parte de la organización? Esta es parte de las preguntas que uno como recursos humanos se tiene que hacer para definir cuál va a ser la estrategia para poder dar soporte a la estrategia organizacional. Sin duda, uno de los aspectos importantes en la estrategia de recursos humanos es la estrategia de recompensa o compensaciones, no solo entendido desde la remuneración o desde el bono o desde la asignación, sino también de una serie de otros elementos. Eso se traduce, o debiese traducirse en una política de compensaciones, la cual debe ser conocida por la organización. Hay distintos modelos de compensación y uno como organización debe entender qué tipo de organización tiene, qué tan grande o pequeña es, qué tan jerárquica o no es. Y en función de eso uno define cuál va a ser el modelo de compensación que mejor se va a adaptar a mi organización. De estos modelos de compensación derivan los sistemas o la morfología de cargos que yo tenga dentro de la organización. ¿Qué tipo de cargos voy a tener? ¿Qué tipo de competencias yo necesito tener en cada uno de esos cargos? Sin olvidarnos que las competencias es aquello que me permite lograr los resultados que nos estamos proponiendo. Y por supuesto, eso se traduce, o debiese traducirse, en un sistema de gestión de desempeño, que es efectivamente donde yo voy a ir evaluando aquellos compromisos que adquiero con cada una de las personas que ocupan los distintos cargos dentro de la organización. Asimismo, esto impacta o determina los estudios de mercado, con quién me voy a comparar, quién es mi competencia en términos de los recursos humanos, cómo va a ser la composición de los fijos variables. Los variables nos referimos a asignaciones, bonos, comisiones, todas las estructuras que estén sujetas generalmente a ciertos elementos de productividad dentro de la organización. Y, por supuesto, aspectos de calidad de vida que hoy día sí es un hecho relevante dentro de las organizaciones. Y hoy día estamos hablando también de cómo compensar el equilibrio o cómo ayudamos al equilibrio vida personal laboral de nuestros colaboradores. Es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros hoy día como recursos humanos. Tenemos por ende un mix de compensaciones, fijas, variables y algunos otros beneficios. Y eso es lo que finalmente se llama la compensación total. Tengo algunas caras aquí que sé que trabajan en área de compensaciones y cuando uno hace una encuesta de compensaciones, uno tiene distintos cortes. Tú te puedes comparar a nivel de remuneración fija o te puedes comparar a nivel de remuneración fija más bonos o de remuneración fija más bonos más otros beneficios. Todas esas decisiones tienen que ver con las políticas que nosotros como organización tengamos y cómo queremos retener a nuestro talento. Por ende, esto me va a posicionar en cómo estoy siendo atractivo para el mercado, cómo estoy desarrollando a mis talentos al interior de la organización y, por supuesto, cómo mantengo esta relación en un largo plazo. Teniendo hoy día el desafío que sabemos, por ejemplo, con personas como los millennials, que vemos varios en esta sala, pero también sabemos que los millennials tienen ciertos intereses que también son parte de los procesos de compensación. Y tenemos que ser capaces de tener una flexibilidad al interior de las organizaciones
donde abordemos los distintos intereses de las distintas personas que nos interesa tener dentro de esta organización. Entonces, cuando decimos cómo logramos mantener a nuestros colaboradores, claramente ya no estamos hablando de retención, ¿ya? Que por mucho tiempo, digamos, utilizamos el concepto de cómo somos para retener. De hecho, todavía hoy día llega un gerente corriendo pidiéndonos alguna estrategia, algún mecanismo para retener a un alto potencial o una persona que en definitiva está teniendo alguna idea de abandonar la compañía. Y decimos, ¿por qué no retener? Porque retener siempre, en general, es bastante reactivo, ¿ya? Y cuando hay que retener a alguien es porque ya finalmente la decisión está tomada, ¿ya? Entonces no hay mucho que discutir ahí, ¿ya? Y de pronto a veces hacemos el mal ejercicio de retener por dinero, y me pasó alguna vez, donde yo iba al rescate de esta persona que ya quería abandonar y íbamos con una oferta bastante interesante de hasta un 20, un 30% adicional, y él decía, ¿sabes qué? Aquí ya en definitiva no entiendo mucho cómo funciona el modelo, porque hace unos meses hicimos una revisión salarial y ustedes me notificaron, o sea, una carta muy formal donde me decían que producto de toda esta política, de este análisis, me dan un incremento de un 5%, yo lo agradecí en ese momento, pero ahora de la noche a la mañana, porque yo me quiero ir, me están dando un 30% adicional. Entonces es casi como exijo una explicación, ¿ya? Como que ahora estoy bastante más que hace un par de meses. Entonces, la compensación en general tiene una componente de comunicación muy importante. Hay que tener ciertas bases técnicas que nos van a ayudar a tomar decisiones, pero que finalmente la discusión, la reflexión, el análisis, la validación, el patrocinio adecuado, la correcta priorización de cómo estamos gestionando estos recursos o esta inversión finalmente hacia nuestros colaboradores es lo que va a marcar la diferencia. Y por eso que este modelo en el fondo habla de eso, digamos, de esta alineación, de entender bien internamente qué está pasando en la compañía, a nivel de tener clarito, ojalá un sistema de cargo, ¿ya? Donde claramente estén especificados cuáles son las funciones, los niveles de los cargos. Estamos hablando de una filosofía de pago funcional. Habrán otras que serán pagar por competencia o por habilidades, por certificación, etcétera. Digamos, hoy día nos estamos enfocando más bien a un pago más bien funcional, ¿ya? Pero que puede enriquecer bastante con otros elementos. Para poder, entendiendo claramente qué pasa dentro de mi compañía, poder analizar las contrapartes del mercado, ¿verdad?, en los distintos ámbitos y finalmente establecer una política de compensación, un modelo bien comunicado que permita, como decía Pilar, alcanzar estos tres grandes desafíos que tiene cualquier área de recursos humanos: la atracción, el desarrollo, el direccionamiento y la mantención, y ojalá no la retención, o hablemos de fidelización de nuestros colaboradores. Entonces, hablamos de estas distintas componentes de la compensación total, ¿sí? La retribución garantizada, la remuneración fija, el total haberes, como le quieran llamar. Hay estructuras que son bastante más planas que otras. Hay empresas que dicen que tengo una cantidad gigante de haberes que son las que finalmente estoy pagando. También hay componentes de pagos variables que pueden ser de corto plazo, de largo plazo. Hay bonos, comisiones, la fuerza de venta, obviamente se mueve por ese lado. Y claramente a nivel ejecutivo, de jefatura, de profesionales más senior, estos esperados bonos de gestión anual, si finalmente eso es lo que le permite, digamos, la estrategia y el presupuesto que tiene disponible cada empresa. Hay otros anclajes más bien de largo plazo, en retribución variable para altos ejecutivos, beneficios sociales, que hoy día ya prácticamente son un desde, entonces ya estamos agregando otros elementos que dan cuenta de aspectos más bien vinculados a calidad de vida y también este salario emocional, este plus, que si ustedes se fijan todo esto suma, pero finalmente este último elemento multiplica y también puede llevar todo esto a cero si en definitiva esto que es más blando, más emocional y no se lleva de buena manera, ¿ya? Porque ahí es donde la gente finalmente toma la decisión de emigrar y no es por el salario, porque abandona la empresa por el jefe, ustedes seguro que lo han escuchado muchas veces, o porque la empresa empezó a adquirir mala reputación, no veo visibilidad, posibilidad de desarrollo, no tengo claro cuáles son las reglas del juego, etc.
veo que no estoy reconociendo avance en mi carrera, me estoy estancando, ¿ya? Entonces, y ahí, claramente, la jefatura, quienes tienen ese rol de jefatura tienen, por supuesto, una importancia súper relevante para desarrollar a sus equipos, ¿sí? Solo un alcance en este modelo, finalmente, y quiero especificarlo tomando las palabras de Fernando, donde se produce el compromiso con la organización, precisamente es en el salario emocional, donde el componente de remuneración en el salario emocional es bastante más bajo en porcentaje en relación a todo lo que yo recibo de la empresa. Si ustedes van a grandes empresas del mercado, no quiero nombrar ninguna en particular, pero hay muchas empresas que la gente se queda por la historia, por el nombre, por la marca y por otros aspectos que no tienen necesariamente que ver con aspectos remuneracionales. Entonces, esto es finalmente lo que yo evalúo y digo, bueno, todo esto hace que valga la pena venir a trabajar. ¿Ya? Si me mueve lo fijo, yo siempre digo, el que llega por dinero se va por dinero. También entonces, porque el dinero se agota, porque la banda salarial también llega a un límite, ¿sí? Y por mucho que te exijan, también hay un cierto orden que tenemos que ir cuidando, que eso es un poco lo que vamos a definir acá cuando hablemos de escalas salariales y todo eso. Que es un orden para empezar a conversar, para cuidar estos pagos retributivos, o sea, estos mecanismos retributivos que sean lo más equitativos posible, ¿sí? Entonces, estamos hablando y vamos a comenzar a hablar de esta mesa de... A propósito, yo también soy mesa. Era Messi, pero me traía un poco de problema la que yo siempre puse mesa. Hablamos de equidad interna, de competitividad, de desempeño y de sustentabilidad. Y ahí mi gerente de finanzas queda feliz cuando yo agregué esa patita a la mesa porque dice, aquí tú me estás ayudando a cuidar las lucas, ¿ya? No matemos la gallinita a los huevos de oro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cada peso cuenta. Y lo importante de cada peso, no solamente bien calculado, sino que también cuando veamos al final bien comunicado, porque a veces ahí también se nos cae el modelo, ¿ya? Y todo esto en una mezcla entre técnica y arte. La técnica es porque, claro, existen estos modelos, hoy día, bueno, estamos hasta teniendo la posibilidad de esto que yo lo aprendí así a golpe de porrazo por muchos años, esto ya lo estamos enseñando en un aula, ¿verdad? Donde hablamos de diplomados, donde hablamos de talleres, donde esto, en el fondo decimos cómo socializamos esto, que es una técnica que no es para nada compleja, ¿ya? Y hoy día los sistemas de información y las planillas, y yo digo, estos son, siempre digo a mis alumnos, digamos, estos son las 4 operaciones y un buscar B, ¿ya? Pero aparte de eso, esto no reemplaza el buen criterio, la discusión, que finalmente ya es un arte en la medida que esto lo logramos equilibrar de buena manera. Entonces, ¿cuál es este modelito? Que finalmente es el que queremos ir explicando, es que tiene estos 9 componentes, ¿verdad? Donde, claro, cuando nosotros contratamos, por ejemplo, un estudio de gestión de compensación integral, lo primero que nos dicen, bueno, ¿cuál es su filosofía? ¿Cuál es conocer la estrategia? ¿Conocer cuál es la organización? Por supuesto, entonces, dice, ok, tenemos que saber qué hacen sus cargos para poder remunerar acorde a la contribución o a el peso relativo que tiene cada uno de sus cargos dentro de la compañía. Entonces ahí hacemos los análisis, hacemos la evaluación de los cargos, podemos aplicar distintas metodologías que hoy día afortunadamente tenemos disponibles en el mercado, quizás alguna hecha a la medida o un ranking simple, en el fondo donde el gerente general diga, mira, esto es, si yo ordenara de mayor a menor importancia estos cargos que hoy día son parte de mi compañía, yo pudiese hacer este ordenamiento. Eso ya te sirve, ya te permite diferenciar con bastante más equidad que hacerlo por grandes grupos o por familias de cargos, que muchas veces hoy día hay empresas y de pronto le resulta, ¿ya? Y cuando uno va y le dice, mira, ¿por qué no implementas algo un poquito más sofisticado? Me dice, ¿para qué? Si no se me va la gente, la rotación está bastante a raya. Entonces, pero cuando le van viendo
el plus de poder ordenar de mejor manera esto, ya van entendiendo que tiene bastante ventaja. Después, bueno, una vez que analizamos y evaluamos los cargos, ¿verdad? Siempre decimos cargos y no personas, lo que analizamos son los cargos, silla vacía, no el ocupante del cargo. Después analizamos cómo lo hace la persona de cara a esa responsabilidad para ver si le estamos pagando acorde a lo que debería ganar, ¿ya? Y cuáles son las brechas y qué podemos hacer para reducir esas brechas, ¿sí? Después, bueno, los comparamos con mercado, ahí homologamos con mercado, ahí hay una serie de metodologías también, ahí las empresas consultoras nos ayudan bastante a hacer ese matching, ¿sí? Y cuando ya tenemos esa información, bueno, ya podemos hacer los primeros análisis de entender si la remuneración que yo estoy pagando a cada uno de estos cargos o estos niveles jerárquicos sigue esta lógica esperada de que a mayor nivel de responsabilidad, mayor salario. Y muchas veces nos encontramos que en lugar de ser una curva ascendente, o es recta, o es un desorden, o es una dispersión salarial, y es ahí donde está el desafío de poder ordenar esa forma en cómo estamos pagando. Porque eso claramente ya la gente lo percibe como liquidez. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando hacemos nuestras encuestas de compromiso, estudios de clima, y en esa componente donde hablan de la compensación, ahí sacamos mala nota. La gente dice, yo siento que mi cargo no está siendo bien remunerado, y peor aún, no conozco las reglas del juego con las cuales se toman decisiones para administrar los salarios. Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer cargo. Y estas metodologías ya te van orientando en relación a eso. Hacemos nuestros análisis, liquidez, de competitividad, nos comparamos con mercado, definimos estrategias de pago, bueno, ya sabemos con quién compararnos, pero nos vamos a comparar con las mejores pagadoras, vamos a pagar justo la media, el valor medio de esas remuneraciones de mercado, o tenemos una estrategia distinta en función de nuestra capacidad de pago también, ¿sí? Bueno, a partir de eso podemos generar una serie de análisis, armar estructuras salariales, y lo vamos a ir viendo gráficamente, pero esto es como la antesala de lo que se viene. Hacemos una serie de diagnósticos, hay mucha información y muchas iteraciones también que hacemos. Presentamos la información a los gerentes, el gerente de finanzas, un gerente general, de qué significaría aplicar todo esto, ¿ya? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántas personas se verían beneficiadas? ¿Ya? Y eventualmente cómo podemos ir mejorando y reduciendo estas brechas que hoy día nos pueden estar generando algún tipo de fuga de talento, ¿sí? Bueno, impacto de la aplicación de esto, bueno, esto significa principalmente, digamos, cuánto nos gastamos y cómo mejoramos competitividad, y esto al final se traduce, esto que son puros números, en un documento, en una política de compensación donde defina esas reglas del juego que finalmente tienen que ser conocidas por todo el mundo, y en especial por quienes tienen que tomar decisiones salariales, la jefatura, etc. Y hacemos todo lo que es la difusión y la implementación y control de esta política, ¿ya? Teniendo claro, digamos, qué cosas podemos alcanzar en el corto plazo y en el mediano plazo, qué es lo que finalmente tenemos como target para lograr mejorar en términos de aquello que nos genera algún tipo de dificultad, ¿sí? Desde la experiencia en una organización, habiendo tenido que gestionar las políticas de compensaciones, quiero destacar 2 puntos de este flujo. Uno tiene que ver con la homologación. Muchas de las experiencias que uno tiene como gerente de recursos humanos o como responsable de las compensaciones en una organización, es que llega mucha gente y te dice, pero ¿por qué yo gano 10 si el mismo cargo en la empresa del frente gana 20? Uno de los procesos más importantes de este flujo tiene que ver con la homologación de cargos. Y es algo que en general cuando uno no lo ha administrado antes no es tan fácil de entender. La homologación de cargos tiene que ver con comparar exactamente peras con peras. Yo tal vez tengo un gerente de ventas en mi organización, pero no sabemos qué hay dentro de esta caja que se llama gerente de ventas. Por eso es que es tan importante el paso anterior que tiene que ver con el análisis de los cargos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué nivel de toma de decisiones tienen? ¿Qué presupuesto maneja? ¿Qué equipo de personas maneja? Son aspectos que generalmente son criterios que te van a ayudar a pesar el cargo de una manera determinada.
Y eso es lo que me permite entender que tal vez mi gerente de ventas, a lo mejor en otra empresa, es un director de ventas o tal vez es un jefe de ventas, pero lo que tenemos que buscar es cómo encontrar los elementos en común para poder comparar en forma real los cargos de mi empresa con los de otra empresa de mi mercado. ¿Sí? Y por otra parte, solo reforzar que ninguno de los pasos anteriores tiene suficiente validez si yo no cuento con un proceso de comunicación que sea efectivo dentro de la organización. Históricamente, el área de compensaciones o el tema de política de compensaciones dentro de las organizaciones era un poco secreto. Y mientras menos supiera la gente, tanto mejor. Sin embargo, eso genera mucho malos entendidos, genera malas comunicaciones, malos entendimientos de cuánto pesa mi cargo dentro de una organización. ¿Por qué la empresa o la organización paga de determinada manera a unos y de determinada manera a otros? Porque dentro de una organización coexisten distintas estructuras de pago. Generalmente sabemos que las áreas comerciales tienden a tener más un componente variable, un poco más alto que otras áreas. Por ejemplo, eso la gente tiene que saberlo. La gente tiene que poder entender cómo le estamos pagando su sueldo. ¿Qué conceptos son los que para la empresa son importantes y por qué? ¿Por qué yo en el área comercial, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a medir no por la cantidad de clientes activos que tengas en tu cartera, sino por el nivel de ingreso que tú estás generando? ¿Por qué como organización hago eso? Y eso tiene que ver con la estrategia organizacional que yo tengo. Y eso tiene que ser claro para todo el mundo. Y ese rol no solamente es de recursos humanos, como dueños de esta política o de este proceso. Tiene que ser una responsabilidad también de los gerentes y de los jefes de cada uno de ellos. Ok. Y dentro de esos criterios básicos que tiene esta política es el concepto de equidad interna. Y yo le digo, dar a cada quien lo que le corresponde, es como un concepto de justicia natural, y que habla de este equilibrio que sería entre la contribución de un colaborador y la retribución que recibe a cambio. Y para eso claramente nos va a servir el poder establecer algún tipo de metodología que permita diferenciar ese nivel de contribución, y para eso hablamos de esto, metodología de evaluación de cargo, y eso es silla vacía, pero por otro lado es cómo lo está haciendo la persona de cara a ese deber ser, de cara a ese cargo o a esa contribución que espera que logre. Y ahí el tema de la evaluación de desempeño adquiere muchísima importancia. Y bueno, ahí hablamos del sistema de cargo, ¿ya? Un mapeo de cargo, un mapeo de responsabilidades a partir del entendimiento adecuado de la responsabilidad, de la misión, de sus responsabilidades principales, más allá de la denominación del cargo, porque realmente, como decía Pilar, lo que finalmente homologamos no son denominaciones de cargo. Si yo soy jefe, yo soy gerente, yo también esperaría compararme con un cargo exactamente que se llama igual en el mercado, sino que es más bien entender bien las responsabilidades, ¿sí? Que hay detrás más allá de la denominación. Porque a lo mejor mi cargo se llama subgerente, en mi caso yo me llamo director donde estoy, pero es equivalente a lo mejor a un subgerente, a un jefe de departamento grande en otra compañía, ¿sí? O sea, entender bien la misión, las responsabilidades, el alcance de esa responsabilidad. Y cuando yo estoy recién implementando un sistema de cargo, yo puedo entender que si yo soy un L1 y que reporto al mismo jefe, y que todos esos que reportamos al mismo jefe, en el fondo somos todos pares, somos todos iguales, ¿ya? Y a continuación le siguen los que están a un segundo nivel de reporte y a un tercero, y por lo tanto yo esperaría ganar lo mismo que mi colega, porque tenemos el mismo jefe. Pero y eso cuando no existe este análisis, este entendimiento de los roles, de las responsabilidades, de cómo contribuye cada una de estas cajitas, ¿ya? A la responsabilidad mayor de un área, de un departamento o de un gerente general, si es que esa primera línea fuesen los gerentes de división. Pero cuando aplicamos una metodología que permite diferenciar eso, ahí claramente la foto cambia, ¿ya? Y por lo tanto ahí empezamos a diferenciar, y ahí es cuando queremos que ese pago también sea reconociendo esas contribuciones, ¿sí?
Y ahí se fijan que ya los L1 no están todos en la misma línea, incluso ya tienen diferentes niveles de responsabilidad, y cuando hablamos de grado es porque tienen grados salariales o bandas salariales de pago que también son distintas. Y si a lo mejor habláramos de nivel de profesionales, claramente tenemos distintos niveles de profesional, y eso hoy día en las organizaciones que son más complejas, más grandes o quizás más jerárquicas existe, ¿ya? Hay distintos niveles de analista más trainee, más de entrada, analista junior, semi-senior, pleno, experto, el super saiyajin, o sea, todas las gamas de posibilidades. Y eso lo hacen valer también las jefaturas, ¿ya? Y también hay que tener cuidado de decir, mira, es que lo que pasa es que necesito que mi cargo gane más. Entonces yo quiero reevaluar el cargo. Creo que la descripción de cargo quedó corta. Entonces yo necesito que esta persona tenga una experiencia mucho más allá, quizá la que necesite, ¿ya? Entonces quiero contratar prácticamente a un astronauta, pero en realidad su función no es tan compleja. Entonces tenemos que tener cuidado de no inflar estos descriptores para que la evaluación de los cargos sea la correcta y esta lógica de jerarquía se vaya cuidando. Y si esa lógica de jerarquía no es creíble, no es sustentable en el tiempo y no está basada en una metodología que permita discriminar adecuadamente con ciertos factores, esas ponderaciones, se nos empieza a desarmar el modelo, ¿sí? Y por lo tanto las variaciones que tengamos de estos modelos es súper relevante. La participación de los gerentes en cada uno de estos mapeos es súper relevante, ¿ya? Y lo mismo para homologar. Si hay cargos que son muy complejos, bueno, llamemos al dueño de ese cargo para que nos ayuden a hacer este matching con la información del mercado y que la homologación sea la correcta, y cuando recibamos de vuelta la información de estos estudios salariales nos ayude a tomar buenas decisiones, ¿ya? Y ellos nos crean que efectivamente sí, tenían razón, el pago es 100 y no es 200 como yo creía, o como me está insistiendo una persona que finalmente me estaba presentando casi una carta oferta de la otra empresa para irse por 200, ¿ya? Y a veces se produce ese juego, ¿ya? Y a veces lo permitimos, y a veces corremos cuando llega un colaborador y dice, mira, me están ofreciendo, aquí tengo la carta oferta, la voy a firmar, me están ofreciendo el doble, me voy. Entonces, y hay gente que corre para retener a eso. Entonces, ¿no será que ahí estamos jugando un poco en deslealtad hacia un potencial empleador versus yo como empleador principal, y este colaborador en ese juego, en ese tema de negociación, a lo mejor ahí está faltando un poquito, incluso nuestros valores como compañía, también tener cuidado con eso? O sea, no sobre reaccionar y hacer una segunda lectura de qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué que necesita más dinero? ¿No será porque en realidad es una sobrecarga de trabajo? ¿Porque hay un liderazgo disfuncional, como dicen ahora los últimos estudios psicosociales también? O sea, también tenemos que ir observando un poquito más qué está pasando. Después el otro componente es competitividad. Ahí en el fondo es, bueno, nuestra capacidad de pago para retener, para desarrollar, para mantener a estos colaboradores por los cuales se compite en este mercado que es común. Y ahí, claro, el tener información de mercado nos ayuda para saber, bueno, cuál es el número mágico al cual podemos aspirar, ¿ya? En nuestro deber ser de políticos, ¿sí? Y ahí, en el fondo, es donde comenzamos a analizar todo esto, en horizontal, los niveles de responsabilidad. Hacia arriba, lo que está pagando para cada uno de esos niveles en la empresa. Y después los comparamos en relación al mercado. Y después cotejamos ambas gráficas y vemos que hay niveles que están felices, ganando bastante más que el mercado, y hay otros que están bastante por debajo. Entonces, ¿y qué podemos hacer para corregir eso? ¿Ya? ¿Y en qué plazo? ¿Y cuánto nos va a costar? Y es ahí donde nosotros les proponemos, bueno, estas estructuras salariales o estas bandas salariales que permite definir, bueno, que para cada nivel o grado salarial o cada nivel de responsabilidad, definir estas bandas salariales que tienen que estar de la mano con lo que dice el mercado, con esta línea media, en función de lo que ustedes definieron como su capacidad de pago. Quiero pagar la mediana del mercado, justo el valor medio, si yo tengo las remuneraciones de mayor a menor, o quizás en un percentil más alto, más agresivo. Es una definición que yo tengo que tomar. O a lo mejor me encantaría pagar la media del mercado, pero hoy día no puedo. Y tendrá que ser el mercado menos un 10%, por ejemplo. Y en torno a ese valor medio, ustedes definen unos ciertos mínimos y ciertos máximos que permitan ordenar el cómo puede ir avanzando el colaborador en esta estructura de pago, dependiendo de su cargo,
dependiendo de su responsabilidad y dependiendo también de la estrategia de desarrollo de carrera que ustedes tienen en sus compañías, ¿ya? Para ir pasando de este N a este E+1 o nivel A, B, C, como ustedes quieran denominarlo, pero que exista claridad de cuánto pagar en una zona de ingreso, en una zona inicial dentro de esta banda, para personas que están recién partiendo en el cargo, o cómo pueden ir avanzando hacia estos niveles B o estos niveles medios, que son las rentas que están asociadas al mercado, o quizás extenderse hacia una zona más alta, una zona C, para cargos, personas que ya desarrollen el cargo más que en plenitud y quizás están en condiciones de pasar un cargo de mayor responsabilidad. Pero todo tiene un mínimo y un techo también, ¿ya? Para cuidar esta equidad. A mayor responsabilidad, mayor salario, pero también con este rayado de cancha que es el que tenemos que cuidar. Y claramente vamos a tener gente que va a estar subpagada. Y ahí hay que saber, bueno, por qué están ahí. Y que hace mucho tiempo que está ahí porque en realidad tengo con tarjeta amarilla, ¿ya? Hace harto tiempo. Bueno, entonces quiere decir que la decisión es otra, ¿ya? Y que estamos eternizando sus pagos y a lo mejor no estamos haciendo ni el favor ni al colaborador ni a la empresa. Pero por otro lado también tenemos gente que está muy por ahí arriba, está sobrepagada, ¿ya? Y quizás son los que tienen más visibilidad y ahí donde, en una organización así, donde estamos más cargados o hacia los extremos, hay mucha dispersión salarial y ahí se percibe inequidad al interior de esta compañía. Y es ahí donde las áreas especialistas tenemos que poner algún tipo de orden de freno para que esto se vaya regulando en el tiempo a través de políticas, a través de estas directrices de cuánto pagar, de cuánto ofrecer, ¿ya? Y si la persona que está recién partiendo en el cargo, bueno, habrá una zona inicial para partir, ¿ya? Por mucho que tú tengas el presupuesto, por mucho que la persona que se fue y que va a reemplazar ganaba por allá arriba, en la zona 6. Pero si yo tengo un presupuesto, y a veces me dicen, pero mira, la persona que estoy promoviendo ya sabía cuánto ganaba el otro señor que se fue. Entonces, él espera que yo le pague lo mismo por allá arriba. Y yo digo, no, porque no es lo mismo, porque él está recién partiendo en el cargo. Tiene mucho por demostrar en el desempeño de la función todavía. Entonces, seamos claros también, sobre todo con aquellos colegas en cargos equivalentes, que quizás con mayor experiencia todavía no alcanzan los salarios medios que sería lo esperable. Entonces, es un tema que igual es complejo, digamos. Es un modelito que parece bastante sencillo, pero que en la toma de decisión final incorpora muchas variables. Hay otras variables que también son importantes de considerar que complejizan aún más este modelo. Dentro de una organización, como les había también mencionado, coexisten distintas áreas, distintas gerencias y distinto nivel de especialización de los cargos. En la experiencia que yo he tenido en las distintas organizaciones, siempre hay ciertas áreas o ciertas gerencias que requieren niveles de especialización que no están fácilmente disponibles en el mercado. Es posible, y son decisiones que uno toma como organización, que tengas políticas distintas precisamente para ese tipo de cargos o para esas áreas completas donde no me es fácil encontrar gente disponible y con el expertise en el mercado. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Hago un nivel distinto o defino pagar en un porcentaje más alto a nivel de mercado o doy algunos otros beneficios que complementen esta compensación, pero son áreas donde tengo que considerar que necesito invertir y que me va a ser mucho más caro como organización que una persona de ese equipo se vaya y tener que reemplazarla con alguien que pagar tal vez por sobre el nivel del resto de la organización o incluso por sobre el nivel del mercado. Por lo tanto, no son pocas variables las que se definen en este tipo de modelos, sino que hay una serie de consideraciones que uno tiene que tener. Por ejemplo, uno va al mercado de la minería, no sé si hay alguien del auditorio que trabaje en el área de la minería, y uno sabe que en minería se manejan otras escalas de sueldo, se manejan otras escalas de bono. Pero eso tiene que ver con un nivel alto de especialización, con que hay un sistema de turnos que también merma la vida personal muchas veces. Por lo tanto, yo tengo que tener otras consideraciones para poder retener a esa gente dentro de la organización. Entonces, no es que yo aplique solo una política para toda la organización y todos tienen que atenerse a eso, y de lo mismo si en un área tengo
un 70% de rotación. No es tan así. Y eso uno lo va adquiriendo en la medida en que vas conociendo el mercado y que también ves el comportamiento de tu organización. Ok. Y algo que no quisiera dejar escapar, queda un poquito, digamos, pero estos circulitos que están por ahí abajo, digamos, y cuando la gente de alguna manera se entera o es parte de tu estrategia, ir comunicando cómo se ubica cada persona dentro de estas bandas, que ahí hay para todos los gustos. Hay empresas que después de un largo proceso y de tener esto súper bien decantado y estar súper confiados en que esos niveles de cargo que están ahí son los correctos, que esa línea vertical donde están los salarios también es producto de una correcta homologación con mercado y que esa construcción de estas bandas salariales también va a permitir un adecuado desarrollo y reconocimiento del mérito de cada colaborador. En ese momento ellos sí dicen, sí, yo estoy en condiciones de poder empezar a transparentar un poquito más en política. O sea, claramente el documento tiene que estar, pero la pregunta es, perfecto, yo te creo, el modelo está fantástico, pero ¿cuándo nos van a decir cuánto vale cada barrita? ¿Cuáles son esos valores? Entonces, bueno, dice, sí, bueno, en administración pública ya eso es un dato, por ley de transparencia uno puede saber esos valores, pero en las empresas privadas esto es, antiguamente, claro, hace 15 años era la única caja negra, ahora cada vez más estamos entregando más información y estamos diciendo, mira, este es tu nivel o tu grado salarial, esto es, no sé si tu ubicación específica dentro de la banda, pero te pueden decir, mira, tú estás bajo banda, dentro de banda o sobre banda. Y la pregunta es, ¿y si yo estoy bajo banda, significa que me van a subir el sueldo de forma automática? Ahí estamos diciendo, no, tiene que ser con la lógica del desempeño. Pero si tenemos gente rezagada por mucho tiempo, bueno, apliquemos algún mecanismo para acelerar ese acercamiento a este mínimo, que es lo que debería ganar ya hace rato el colaborador. O si yo estoy por ahí arriba, ¿es que me van a bajar el sueldo? No, no te puedo bajar el sueldo. Pero la invitación es que tú autogestiones tu desarrollo y logres pasar a un cargo de mayor responsabilidad. Y no va a ser de forma espontánea. Tienes que estar atento a los procesos formales de movilidad interna dentro de la compañía y prepararte para asumir ese cambio. O sea, cuando yo estoy en la banca quiero estar ahí en la cancha titular, pero tengo que estar preparado para contar con la confianza del técnico, ¿verdad? Entonces ese es un tema que también queremos ir impulsando. Bueno, y finalmente, ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, la evaluación de desempeño es súper relevante, siempre estamos diciendo equidad interna, competitividad, el desempeño, por lo tanto, bueno, una evaluación de desempeño, ojalá que esté validada, que esté consolidada, donde la jefatura tome la conciencia del proceso de evaluación de desempeño, no estén forzando resultados para lograr mayor o menor incremento salarial, ¿ya? Y que si técnicamente nosotros decimos, cuando técnicamente es esa parte donde nosotros empezamos a trabajar, le decimos, mira, si yo hago una relación entre la evaluación de desempeño de la persona y su ubicación dentro de la banda salarial, porque a cada uno de nosotros podemos saber cuál es su letra, cuál es su ubicación dentro de esta banda, incluso en términos porcentuales exactos, ¿verdad?, dentro de estos límites que definimos. Y ahí podemos hacer una serie de indicaciones, ¿ya?, que la lógica es que a mayor desempeño y menor ubicación dentro de esta banda debería tener un incremento mayor. Y por ley de redondeo todo eso es cero. No, mentira. Pero ahí el incremento puede ser del 15 al 10, lo que ustedes definan en su política como incremento máximo por mérito. Y así va bajando en cascada. Pero también hay un mensaje importante. ¿Qué pasa con las personas que están en necesidad de desarrollo o que están bajo lo esperado? Ahí la mala noticia es que en esta versión de revisión salarial no tienen incremento. Y aquellos que están sobrepagados tampoco tienen incremento. Y después ahí, bueno, decía, el buscar B famoso y el Excel nos ayuda a que esto podamos saber técnicamente para miles de personas, porque hay organizaciones que aplican esto para 5.000, 10.000, 20.000 personas, cuánto es el incremento que corresponde. Pero es para empezar a conversar, porque ahí viene una parte que es solamente una propuesta técnica, que fue lo que relacionó a un presupuesto, pero después viene la discusión, que cuando definimos finalmente la propuesta final, ¿ya? Y por eso que la información tiene que estar bastante al día, porque me pueden decir, mira, ¿sabes qué? Mira, parte eliminando a Diego, porque él ya no sigue la compañía, lamentablemente presentó la renuncia. O, mira, no es por mérito ahora, porque lo estamos promoviendo, entonces mejor aplica lo que va a corresponder por la política por promoción, ¿ya?
etcétera. Digamos, siempre hay casuística o estoy pensando en desvincular a una persona porque pasó algo complejo, entonces ya no debería entrar dentro de este proceso de revisión salarial. Entonces, en estos procesos obtenemos muchísimo input en relación a lo que pasa con las personas, a sus intereses, y porque también los mismos colaboradores, a propósito que se viene la revisión salarial, le entregan la cartita al viejo pascuero, como digo yo, al jefe, y le dicen, bueno jefe, se viene la revisión, pucha, ojalá que no se olvide de mí, ya conversamos, no te preocupes, ya viene la revisión, y cuando me digan un 3% el área de recursos humanos, yo voy a pelear para ti un 20%. Y ahí yo digo, no, porque no se puede. O sea, tiene que haber una cierta flexibilidad, pero no desordenemos el NACRE, digamos, ¿verdad? Tiene que tener todo, estar súper justificado y de acuerdo a ciertos parámetros. Y finalmente, después de todo eso, bueno, hay un presupuesto que ojalá que se tiene que cumplir, ¿verdad? Pero al final del día lo que decimos es, bueno, el resultado de todo esto es, bueno, cómo hacemos el mejor uso de estos presupuestos, ¿ya? Para lograr que ese 15% que hoy día estaba subpagado, después de todo este proceso de revisión, que partió analizando, describiendo los cargos, evaluando, comparando con mercado, homologando, construyendo escalas salariales, teniendo información lo más fidedigna posible y ojalá la última respecto a la evaluación de desempeño, aplicar estas matrices, generar esta recomendación técnica, discutir y finalmente aplicar estas revisiones, hace que esto que estaba, bueno, esto es una empresa bastante ideal, está como bastante ordenadita, pero hay empresas que están súper cargadas de sus pagos, ¿ya? Y probablemente se van a dar un par de añitos en llegar a algo un poquito más normal como esto, con esta distribución un poquito más normal. Pero eso es parte de un proceso donde ahí decimos, sí, no fue bien, logramos ahora bajar a un 15% de gente que estaba subpagada, ¿ya? Y ese 15-5%, ¿por qué sigue ahí? Bueno, porque por desempeño no le corresponde, o teniendo muy buen desempeño ya está sobrepagado, o sea, o está ganando al final de la banda, y no podríamos seguir insistiendo en subir más el salario, ¿sí? Eventualmente algún caso de retención o de un súper experto que no queremos que se pierda, ¿ya? Porque a veces hay clientes que me dicen, mira, prefiero que me echen a mí, pero que él, dale el incremento a él, ¿ya? Pero porque él lo quiero retener, ¿ya? Es súper bueno. Y esto todo dentro de un proceso, ojalá súper anual, sistemático, informado, que es el que está detrás de todos estos modelos, ¿sí? Sí, solo reforzar el hecho de contar con un proceso de gestión de desempeño es una herramienta bastante concreta y objetiva para poder definir los incrementos dentro de una organización y que no hayan tantos dañados en el camino. Pensemos que estamos hablando de un tema que es bastante sensible a todos nos afecta el aspecto de compensaciones. Y siempre hay un dejo que uno tiene que siempre debiese ganar más, ¿no? de lo que a uno le pagan, porque uno siempre siente que vale más de lo que recibe. Y esta es una herramienta sumamente potente, sobre todo para quienes tienen que administrar equipos de trabajo, de decir, hay ciertos criterios, no todos, aunque estemos bajo banda, no todos vamos a recibir exactamente el mismo incremento, porque sin duda hay quienes están contribuyendo de una manera distinta y mejor a la organización que otros. Y uno tiene que tener también la asertividad como jefe de decir a su equipo y de dar este mensaje, porque es la única manera también de poder lograr un desarrollo de aquellas habilidades que hoy día estamos teniendo. Como ya les mencionaba, ya estamos ya nos pasamos. Como les mencionaba en algún momento, el aspecto comunicacional es clave en un proceso de gestión de compensación. ¿Cuál es la recomendación, en términos bastante generales? Sobre un equipo gerencial, muchas veces también hay directorios, ¿sí? Que sin duda no se van a meter en el detalle de una política de compensaciones, pero sí dan los lineamientos generales de la organización.
dónde queremos estar, con quiénes queremos competir, con qué mercado nos vamos a comparar. El equipo gerencial básicamente planifica y mide el impacto de lo que son las políticas de compensaciones o la gestión de compensación. ¿Quién es el responsable de esta comunicación? El gerente de recursos humanos. Si es que la empresa no lo tiene, el símil, quien vea el tema de compensación. Como a través de un comité ejecutivo donde se toman las grandes decisiones y los lineamientos de las políticas para la organización. El equipo de recursos humanos básicamente lleva el proceso y se preocupa de la implementación y de la comunicación de estas políticas. La metodología y todo el contenido de la comunicación. ¿Quién? El responsable de compensaciones, y en las organizaciones más pequeñas generalmente se asocia mucho a quien paga las remuneraciones o quien tiene esa responsabilidad. ¿Y cómo? A través de charlas, idealmente reuniones pequeñas, donde esté el responsable de compensaciones con los distintos líderes o con los distintos comunicadores o responsables de los equipos de trabajo. Las jefaturas, básicamente, entregarles criterios y herramientas para poder gestionar los equipos de trabajo y las compensaciones. Quien lo hace o quien trabaja con ellos, el gerente de recursos humanos, y generalmente es a través de cursos o talleres internos. Aquí hay mucha consultoría externa, porque en general no hay una expertise dentro de las empresas en términos de compensaciones. Muchos pagan remuneraciones, pero no necesariamente con un enfoque de compensación. Por lo tanto, a veces esos cursos o talleres pueden incluso estar externalizados. Sindicatos, importantísimo. Esto es transparente, es abierto y las políticas son iguales para todos. Por ende, el sindicato es un stakeholder importante dentro de este proceso y tienen que comprender cuál es el alcance de las políticas de compensación. Y por supuesto los colaboradores, que tienen que entender cuáles son las políticas, los procedimientos, por qué me pagan lo que me pagan, cómo están calculando los pagos, sobre qué posibilidades tengo yo de proyectar mis compensaciones a futuro, etc. Los responsables de la jefatura a través de reuniones. Acá hay un rol fundamental que cumplen los jefes, y esto también lo comenté hace un rato, los jefes de cada uno de los equipos de trabajo. Esta no es responsabilidad de recursos humanos, sino que es una herramienta con la cual cuenta cada jefatura para administrar a sus equipos de trabajo. Ok, listo. Solo un minuto. Entonces, ¿y por qué al final los colaboradores? Porque claro, los jefes tienen que estar preparados y con la información necesaria para responder a la avalancha de preguntas que va a llegar. ¿Ya? Y jefe, ya me dijeron que está la política, ¿y cuándo va a ser el incremento de renta? ¿Puedo yo optar a la revisión salarial? ¿Soy sujeto a revisión salarial? ¿Cómo voy ahí? ¿Ya? Muchísimas preguntas y tenemos que estar muy claros de eso. Y por lo tanto, y recursos humanos tienen que tener la claridad de qué alcance, qué nivel de detalle de información van a tener las jefaturas y qué nivel de detalle y alcance de información vamos a poder transmitir a los colaboradores, ¿ya? Pero finalmente que esto sea un proceso, como decía, muy informado, creíble y que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Y aquí vienen las preguntas para ustedes, ¿ya? Pero la reflexión es de usted: ¿recibe lo que vale? Sí, uno dice sí, por supuesto, sí. Entonces, ¿pero y usted vale lo que recibe? Hacemos esa reflexión. Entonces, aquí empecemos a conversar respecto de cómo aseguramos el día de equidad interna, cómo resguardamos, alcanzamos la competitividad, cómo premiamos el desempeño y cómo controlamos la sustentabilidad o nos hacemos cargo de hacer el mejor uso de estos recursos que siempre son escasos.